Buenas tardes, bienvenidos de nuevo a la transmisión de la página del Facebook de la Secretaría de Cultura, en donde tenemos este tipo de programas que son para ustedes, charlas en vivo, charlas con creadoras. En esta ocasión el tema es el cierre de la exposición Perdidas en el Bosque de la artista Cecilia Martínez, quien invitó al maestro Gerardo Monsiváis para charlar sobre el tema naturaleza e instinto en la creación artística, temas que ellos son amplios conocedores y temas en los que profundizan mucho para crear todo el imaginario que compone sus pinturas. Y esta tarde me complace mucho darles la bienvenida a ambos, grandes amigos, admirados artistas. Bienvenida, Ceci. Gracias, Sara. Gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias. Bienvenido, Gerardo. Gracias, Sara. Nos complace mucho que estén ambos, puesto que son dos grandes creadores de la entidad, merecido reconocimiento por parte de la crítica, por el público. Y pues podemos empezar. Una de las cuestiones que tiene motivo esta charla es cerrar la exposición de Ceci, que fue inaugurada de forma virtual desde aquí del Museo del Centenario, pero también era platicar sobre un tema que nos inquieta a los tres, que es una disyuntiva humana, que es enfrentar en el siglo XXI con muchos retos, incluyendo la pandemia, y dar un paso inevitable hacia lo que muchos llaman el famoso transhumanismo. Este transhumanismo nos liga a los humanos con las prácticas, con nuestro inminente liga hacia el hombre cyborg o el hombre ligado completamente a la tecnología. Parece que muchas personas piensan que nos lo imponen, que el uso de la inevitable internet o el uso de la web, del que ya no nos podemos descolgar, nos está dando un salto cuántico que nunca fue predicho como realmente está sucediendo, con mucha celeridad. Y entonces yo respeto mucho la creación de Ceci y de Gerardo, porque ellos son artistas que enfocan mucho su trabajo hacia lo otro. Ellos son, podríamos decir, como contrarios a la idea, no contrarios de todo, porque ambos son artistas que utilizan demasiado también la tecnología, sino en su proceso creativo son demasiado retadores, rebeldes, y utilizan mucho la mano, utilizan mucho el instrumento de creación inmediata a la prima, y ambos son unos conocedores profundos en base a la observación de la naturaleza, y es por eso que surgió esta charla. Y voy a comenzar preguntándoles a ambos, para que me responda primero Ceci. ¿Qué piensas del instinto? Ceci, ¿se desencadena o no se desencadena? Primero, estoy encantada con el tema, es un tema fascinante. También quiero felicitar a Sara porque en una época tan dura has creado plataformas de continuar produciendo y teniendo pláticas muy interesantes en el arte, y te quiero felicitar. Gracias. Y bueno, para mí estar aquí al lado de Gerardo es un honor, es para mí uno de los mejores pintores de México o del mundo. Sí. Y no lo digo sin exagerar, o sea, tiene un currículum y una trascendencia muy, muy grande, y te respeto y te admiro muchísimo. Muchas gracias, Ceci. Y bueno, ya entrando al instinto, viene de la etimología instigere, que es estimular el interior intensamente, o sea, que es algo que te pincha de inmediato. Que cuando somos niños, a mí este ejemplo me gusta mucho, que es que cuando somos muy pequeños, nuestras emociones, nomás nuestro cerebro o nuestras conexiones neurológicas o neuronales, nomás
asimilan uno. Entonces, o estoy feliz o estoy enojado, o tengo hambre o me gusta este color. Y entre más crecemos, nuestro cerebro hace conexiones que entonces son un montón de emociones las que se empiezan se entrelazan en nuestra psique, porque no hay que hablar solamente de las neuronas, sino en nuestro cuerpo también, todo nuestro ser, y ahí es donde se pierde esa conexión hacia el interior. Y una pregunta que no olvido, que fue de la última charla que tuve contigo, era ¿por qué te has tardado tanto, Ceci, en todo este lenguaje? Y es que me metí al interior. Y yo sé que Gerardo también hace eso, pero también platicando con otra colega que admiro mucho, debo de entender cuál es mi público. Me fascina el arte contemporáneo, el arte que utiliza la tecnología y que tiene todos estos elementos conceptuales súper limpios o que están puestos de una manera, pues la palabra sería conceptual, ¿no? Pero están basados en la imagen exterior, o es un objeto que se deja de ser ese objeto, pero sigue siendo algo exterior, ¿sí? Como Duchamp, la pala que puso en su exposición dejó de ser una pala, pero es un objeto que sale del exterior. Y creo que el arte contemporáneo de ahí surgió. ¿Qué pasa conmigo? Me fui al interior. Y en el interior es echa a perder, estás a ciegas y es volver a ese instinto como cuando eras niña. Esta emoción te viene y esta emoción, hazla. Y además es un placer increíble hacer algo con las manos. Y eso se trabaja con el instinto y no tienes que hacer arte. Puedes cocinar o puedes hacer un juguete o puedes hacer un mueble, pero hacer algo, cuando tú haces algo con las manos, por eso hablaba de tu psique o de tu cuerpo, tus manos tienen como un cerebro propio y ahí es pura intuición. Y bueno, esa sería mi respuesta. Para comenzar. ¿Y tú, Gerardo, qué opinas? Bueno, yo también siempre he sido muy indisciplinado. Sí. Muy punk. Sí. Los dos son. Ajá, o sea, tanto en términos desde lo académico, desde la escuela, siempre batallé un poco por acomodarme y por creer, sobre todo, que estos sistemas bien estructurados y bien regulados, que le garantizan quizás a la mayor parte de la gente un posible resultado satisfactorio en cuanto a su formación académica y todo esto. La eficiencia, la mentada sí, eficiencia. Exactamente. Siempre he tenido como un carácter así, muy disperso, indisciplinado, caótico, pero es que siempre he encontrado que a través de esos procesos caóticos encuentras una riqueza que te sorprende todo el tiempo, que te presenta caminos inesperados, que te presenta pues muchas posibilidades, ¿no? Me da más miedo quizás el pensar en un método para obtener resultados esperados y muy controlados, y prefiero siempre dejar un poco al azar las cosas, a la intuición. Yo le confío muchísimo a la intuición. Y por ejemplo, saliéndome un poco del tema de las artes plásticas o del oficio de la pintura incluso, yéndome a otro de mis campos que me interesan mucho en la vida creativa, que es la música. Sí. Y para mí la música ha funcionado únicamente a través de la improvisación. Sí. Jamás me he podido acoplar a pensar en componer música para repetir 15,000 veces hasta que te salga bien. Ni siquiera entiendo el concepto de lo que eso significa a veces.
y la improvisación y ese meterte en caminos oscuros, y no saber hacia dónde vas a salir. Y hasta suspiro. Es que tremendamente emocionante, ¿no? Es Sí. que sí, Y es sí. enriquecedor, Sí, totalmente. sí. Siempre trato de dejar las cosas con mucha improvisación, con mucho cuarto, para que las cosas sucedan de una manera caótica, aleatoria, y que al final a lo mejor te terminas peleando con toda esta situación que se está a punto de derrumbar, pero que cuando la logras apuntalar y sostener, Sí. es mi satisfacción, ¿no? Es como, pues ahí es donde yo encuentro una satisfacción bastante grande, poder sortear los problemas que se presentan. Es que la improvisación incluso es una actitud de vida, totalmente, ¿no? Sí, claro. Improvisación, instinto, intuición, corazonadas, qué sé yo. Sí. Por una parte soy una persona muy científica, adoro la ciencia, me encantan las ciencias naturales, pero por otra parte siempre me gusta mantener el misterio, ¿no? Sí. Y lo desconocido y lo que no puedes explicar, y me encanta que se quede como lo que no puedes explicar. Pues la ciencia tiene mucho de eso, lo que pasa es que es mal interpretada, porque mucha gente la traduce como tecnología en su parte más aparente, pero realmente la ciencia se basa en lo desconocido, en el misterio, Sí. y siempre anda a tientas, en prueba y error, Ujú. ¿verdad? Entonces sí, no, creo que los científicos más que han dado más revolución al avance humano han sido personas que valoraron mucho eso que dices tú. Sí, claro. Dejan un pequeño hueco a la incertidumbre y incluso algunos se atreven a hablar de espiritualidad, ¿no? Algunos científicos Sí, se atreven a eso. de la metafísica. Cosa que puede ser sí. contraproducente para ellos en su profesión. Y respecto al transhumanismo, por ejemplo, cuando leí el libro de Sapien de Noah Yuval Harari, Sí, de Noah Yuval, sí. y al final que Genial. termina hablando de la posibilidad de una especie de conciencia global en donde todos confluyen y donde los cuerpos dejan de existir para convertirse en una especie de entidad que es tan difícil siquiera de entender todavía, ¿no? De imaginarse. ¿Cómo podría toda la capacidad, toda la memoria, toda la información acabar en un pequeño chip? Que no hace falta más que meterlo en una máquina y entonces uno se pregunta en dónde estamos y en dónde quedé yo y en dónde quedarás tú y en dónde quedamos todos. Claro. Pero no, a la vez me emociona, no me da miedo las ideas, me emocionan más bien y digo, o sea, yo creo que esa evolución es inevitable y vamos hacia un rumbo, pues, oscuro, ¿no? Pues yo creo que esa evolución tiene que hacer partícipe del lado instintivo de los seres humanos y no va a poder prescindir de la naturaleza. Pero bueno, ese es un debate, ¿verdad? Que está todavía en procesos muy álgidos. Y ustedes, una pregunta que tengo que me surgió en este momento es, ¿ustedes creen que la humanidad le teme a su instinto? A su naturaleza animal, salvaje. Esto es algo que sí lo he meditado y creo que a veces el instinto tiene una mala reputación cuando es todo lo opuesto, ¿no? Porque sinceramente nosotros o sea, porque soy muy junguiana y nosotros nacemos con módulos de conducta muy sofisticados que ya están instalados en nuestros genes y son hereditarios. Y creo que David Hockney fue el que puso la palabra memes, que entonces estas ideas se hacen virales, pero es porque ya nacimos con ellas y al tratar de ponerle al instinto límites o pautas, estamos negando lo que somos. Claro. De hecho, tanto Chomsky, que me gusta más que Steven Pinker, perdón, Steven Pinker, la has regado, pero Chomsky, él dice que cuando nacemos, aunque no tengamos contacto humano,
vamos a crear un lenguaje, porque ya lo traemos en nosotros mismos. Entonces, el instinto, dejarte llevar por el instinto, volver a descubrir sobre todo tu instinto de adultos, porque todos los niños son libres y por eso hay tanta felicidad y tanto gozo en ver en un niño que vive la emoción tan pura, ¿no? Pero la perdemos. Sí. La perdemos por exceso de información. Y ahorita tenemos un exceso de imágenes exteriores que entonces el tratar, como estabas diciendo Gerardo, de entrar a lo interior, y en cuestión de música, mi familia, mis hermanos son músicos, tengo un hermano músico que de hecho, bueno, ¿qué te puedo decir? Crecí con la música desde muy pequeña y es compositor y todo. Muchas veces siento que es música cuando uno trabaja la plástica. Sí, claro. De una manera extraña, Sí. pero tiene que ser al interior. Sí me gusta, y de hecho uno de mis artistas favoritos que como soy mala con los nombres, los apunto, que ahorita tiene mucho que ver, que es Edward Hopper, Sí. que curiosamente él sí se basó en la fotografía, pero él ahorita representa lo que estamos viviendo ahorita, de lo que es el confinamiento, de esta soledad, de estar guardados. Y a pesar de haberse basado en la fotografía, no retrató el American Dream. Entonces, cuando se habla al trabajar con la plástica, no tienes que estar peleado con lo figurativo. Son muchos factores que entran y que dejas fluir como corrientes, como si fueran un río, y de pronto ¡fum! Y muchas veces las echas a perder. Pero se tiene que estar muy conectado con el perder el miedo al rechazo también. Sí. Porque tu obra puede decir, ay, ¿qué es eso? O sea, ¿no? Sí, claro. ¿Y tú qué piensas? ¿Se Sí, le teme bueno, al instinto o no, Gerardo? Sí, se le quiere domar, se le ha domado toda la historia de la humanidad, yo creo, bueno, no sé, desde hace cuánto exactamente los antropólogos dirán, lo descubrirán, o sea, cuando Sí. es cada vez más obsesivo, o quizás no obsesivo, sino una necesidad política, ¿no? Cuando las sociedades crecen de tamaño también, no se le permite a todo el mundo andar con su instinto suelto por ahí, ¿sabes? Así Claro. como así, porque se teme que eso se convierta realmente en un caos, ¿no? Sí. Y el instinto puede ser violento también, ¿no? Agresivo. El instinto puede ser muy agresivo. Y si hablamos de instinto, pues tampoco lo vamos a moralizar. Entonces, dejas que la violencia aflore y se manifieste, o la tienes que controlar como un sistema político, porque si no, pues no podemos estar juntos, ¿no? Claro. El instinto del miedo, por ejemplo, el erotismo, la sexualidad, así también a niveles desenfrenados, pues por supuesto que asusta, ¿no? Y siempre se le ha controlado. Yo creo que puede haber ejemplos, a lo mejor en diferentes partes del mundo, en comunidades en donde esos instintos no se han controlado tanto y han resultado en buenas comunidades, ¿no? O sea, hablando en términos como de sexualidad y de masculinidades agresivas y cosas así, en donde pueden funcionar, no sé, por ejemplo, en las Polinesias, siempre son como muy Sí. conocidos, Pero- que han logrado vivir con esos instintos muchas veces en una sociedad pacífica. No sé a qué se debe, yo creo que se lucra mucho con los deseos. Sí. Hay que Con la vender, represión. sí. Con la O la Sí, religión. exacto, ¿no? más bien con la Han metido represión de los muchas deseos. ideas, Sí. Para que Es los como- deseos sean más fuertes Sí. todavía y más desenfrenados. Sí, claro. Y para que O cuando para se liberen, canalizarlos hacia... sean así Como que los canalizan actualmente al consumo inmediato de Claro. cosas que ya están puestas en un supermercado. todo se etiqueta, Ujú. todo se le pone su empaque y ¿verdad? Y
todo se vende. Entonces, los instintos se venden también, se controlan para venderlos, al final de cuentas. Y aunque no los tengas, te los ponen. Ahora, si la gente confía en los instintos de otras personas o no, uno puede confiar en sus instintos y decir, bueno, o sea, si yo lo sigo, no voy a acabar matando a alguien, espero. Pero, ¿cómo puedes confiar en los instintos de otros también? Sí, claro. Creo que es un tema así bastante difícil y está pues esa vanidad del humano de separarse como una especie tocada por una divinidad y que está destinada a controlar el mundo y a aprovecharlo y a manipularlo y a explotarlo y a diferenciarse entonces de los instintos animales, ¿no? Sí. Y decir, no, es que nosotros no somos así. Es muy complicado el tema. Claro, y bueno, tocas ese tema que es importante porque yo quería preguntarles, ustedes dos son personas muy ligadas a la naturaleza, los dos andan entre la naturaleza, les gusta caminar entre bosques, árboles, observan a la naturaleza mucho, por eso pueden leer muchos de sus personajes o de su imaginario son seres naturales, transforman a los seres naturales como en una especie de mitología propia o personal, que solo surge de los buenos observadores y de los empáticos que son con la naturaleza. Supongo que en esa observación ustedes mismos han visto cómo el instinto entre animales y entre muchas cadenas de animales o sistemas de animales funciona en una manera armónica. O sea, en la naturaleza es muy raro que pase algo extraordinario. Todo está como en un ritmo armónico, lento, donde la abeja, el abejorro, el pájaro, hasta los animales tienen su sofisticado sistema, como los pájaros, de comunicarse, de ponerse en orden, de salir al día a trabajar, etcétera, ¿no? Y aún así no renunciaron al instinto. Yo creo que los animales llevaron su instinto al conocimiento, a la supervivencia, ¿no? Que ese es un tema muy importante de la humanidad ahorita que está en jaque. Entonces yo quería preguntarles, yo sé que ustedes dos observan a la naturaleza y han nutrido todo su imaginario o mucho de su imaginario, y quiero que me hablen al respecto. Pues mira, la naturaleza te dice qué hacer. Sí. Y es un descubrimiento, pero es algo que tú tienes que descubrir. Si tú le dices a una persona, tienes que descubrir tu instinto de esta manera, lo vas a coartar. Claro. Yo crecí con mucha libertad. Mi padre me llevaba a caminar y a recolectar hongos y caracoles, porque soy de Ensenada, me metía al mar y que si esta estrella es la con espirales y que si este caracol. Y entonces la naturaleza te habla y te hace conectarte con tu parte más intuitiva. Y eso se lo agradezco a papá, ¿no? Pero ya relacionando con la parte negativa, que sí hay instintos que son negativos, como la agresividad o instintos desenfrenados. Ahorita estamos viviendo una pandemia donde el virus no hay nada más que sea puro instinto que un virus. Y no es que nos quiera matar, lo que pasa es que el instinto del virus es sobrevivir. Sobrevivir. Entonces, es el instinto más básico de la naturaleza. Pero ¿qué es lo que debemos de aprender de ahí? Que la debemos de canalizar para que se convierta en una catarsis, para lograr una sabiduría y un aprendizaje. Y creo que cuando la humanidad ha estado en situaciones donde la naturaleza nos ha rebasado, tanto en enfermedad como en sequías o en miles de cosas, el instinto humano... O inundaciones. Inundaciones o temblores, como fue lo que pasó en el Distrito Federal, que toda la ciudad salió a volverla a construir. Hay que creer que siempre viene un aprendizaje, pero es como un yin-yang.
Sí, ¿no? todo el tiempo. Sería un poco la respuesta sobre eso. ¿Y tú? Bueno, a mí a veces me hace pensar mucho cuando la gente, bueno, la generalidad, ¿no? Sí. Que diferencian entre la naturaleza y la vida de los humanos en Sí. las ciudades Ujú. como algo artificial, o sea, que siempre, que lo usan como antónimos, ¿no? Sí, antónimos. Naturaleza y artificial. Sí, tienes razón. Yo no creo que exista absolutamente Sí. nada que sea Sí. fuera de la naturaleza. Antinatural. Ujú. Incluso la tecnología, Sí. e incluso, o sea, lo que tú quieras, ¿no? La Sí. manipulación química y física, y la política en sí, la construcción de las ciudades y de las tienes sociedades razón. urbanas, ¿no? Totalmente. Es parte de la naturaleza también. O sea, me parece muy inútil siempre estar haciendo Sí. antagonismo entre, Sí, decir, sí, como lo decía hace rato, insisto, esa vanidad sí. de querer separarse y creer que estamos Sí. creando una segunda naturaleza propia de los humanos. Sí, claro. Y bueno, a mí me encanta, como ya lo decía, lo de la ciencia, y soy Sí. fan de las series de Cosmos, por ejemplo. Sí. A mí también. Y lo estaba viendo hace poco y me Ajá. encanta cuando explican que la humanidad es la orillita de la uña. Ya. O sea, que si haces esto, como una especie de línea de tiempo, y la humanidad está aquí, o sea, dice, Sí. te limas las uñas y ese polvito que cayó, ahí estamos, a partir de eso. Qué metáforas. Sí, 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 entonces Casi, ¿no? pueden ser, o sea, podemos ser sacudidos en cualquier Sí, momento claro. y al universo no le va a pasar nada, Sí. a la Tierra no le va a pasar nada. Ujú. Y esta idea de la Tierra como un organismo completo, Exacto. Sí. a mí me parece fascinante. A mí también. Qué maravilla. Somos una microparte de eso, ¿no? Ujú. Y en estos programas estaba viendo una cosa que me impresionó mucho, que es el micelio, que es las redes de los hongos debajo de toda la Ay, superficie, sí. que abarca kilómetros Sí. y que es una especie de red neuronal Sí. cargada de información Ujú. Imagínate. y que controla el comportamiento de muchos animales, Y de los árboles. de los árboles, de los pájaros, de los insectos, de todo el mundo, a través de olores, a través de química, a través de muchas cosas. Es Todos el están cerebrón. conectados, ajá. No, Entonces, El los gran hongos- cerebro. soy fan del Los micelio, hongos, o los sea, hongos los son hongos los los amo. dueños de la tierra. Yo los adoro. Es lo más Fíjate. ancestral que hay y bueno, tú sabes que a mí me gusta mucho la cosa de la literatura, Sí. del horror cósmico de Lovecraft, Exacto. por ejemplo, y es que la humanidad es una pelucita, ¿no? Que podemos ser como una pelucita. Sí. Así. Fíjate, yo creo que por eso contrarrestamos con un ego desenfrenado, ¿no? Sí. Nuestra minusidad o minusculidad. Sí. Hablando de lo que decías de que los animales han podido lidiar con su instinto y formar estructuras bastante complejas como las hormigas y las abejas, ¿no? Sí. Volviendo a eso, las abejas son de los pocos animales que han llegado a utilizar las matemáticas también Sí. y lenguajes bastante No, complejos sí, en claro. sus Eso. danzas, Sí, en sí. sus feromonas, Construcciones, en sí. la comunicación, Ujú. en la Almacenamiento. participación de las hembras, Sí, sí, que es, sí. pero, o sea, una cosa potencialmente así como enorme. Y son estructuras muy democráticas incluso. Sí, claro. Pero ¿qué es lo que hace que nosotros nos sintamos tan superiores a eso? O sea, Es lo que Es que nuestro no, problema. tenemos ¿no? esa Nuestra parte crisis. simbólica. No, 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 no. y de crear mitos y de creer que Sí. nosotros somos parte de esos mitos y que venimos de esas descendencias divinas Sí. que nos inventamos Sí, y sí, que estamos sí. tocados por la mano de Sí, sí, sí. divinidades superiores. Y pues por eso como que, no sé, nos sentimos inferiores si queremos conectarnos y compararnos con las abejas, ¿no? Claro, No sé. claro. Y estas reflexiones que ustedes también pueden sobrellevar y con mucha tranquilidad. Algo que decías hace rato, Gerardo, era esa separación que queremos hacer de un mundo humano con un mundo animal es la causa de la neurosis o de muchas enfermedades mentales. De ahí surgen muchas problemáticas, incluso de ahí surgió la filosofía, que la filosofía trata como de encauzar no es una crítica, pero pues no hay que negarlo, que la filosofía
partió de un análisis sobre qué lugar ocupamos en el universo al observar el cosmos, al tener el ser humano la capacidad de pensar, de verse a sí mismo y de medirse con el cosmos. Cuando surgió la filosofía, ya ves que se medía imagínate todo las estrellas que podían ver, que tanto que eran los dioses, ahí estaban en el manifiesto, la cantidad de astros y de seres celestes que ellos podían contemplar. Y terminó siendo la filosofía una lectura cristiana. Cuando entra la filosofía moderna, ¿no? O sea, Nietzsche, todos eran una reflexión del cristianismo en el fondo, ¿no? O sea, entonces sí hay una cuestión triste y patológica que surge de la separación del ser humano con la naturaleza. O sea, nos hemos como liado demasiado con personajes ficticios, ¿no? Con ideas ficticias y hemos creado toda una mitología que pues... Yo creo que sí tenemos habría que darnos una chance sobre nuestro origen así cósmico, porque sí lo tenemos. Y hablando de esa pérdida, y concuerdo con ambos, sí. Bueno, también te quise decir que soy fan de los hongos y del diseño. Para mí ha sido uno de mis temas que más me gusta leer. Pero bueno, contestándole a Sara, es que se ha perdido lo que es el ritual. Antes, en esta humanidad que no teníamos tanto conocimiento o tanta información, los rituales eran parte de la vida diaria en cada momento. Y cada vez nos hemos alejado más del ritual. ¿Es algo bueno? ¿Es algo malo? No sé. Pero la respuesta para mí es que si estamos hablando ahorita de la naturaleza, la creación, el instinto y el arte, puedo compartir que como productora hay veces que hay guerras de instintos. Sí. Entonces, ahí es cuando me gusta más el trabajo, porque uno destruye al otro. A lo mejor un instinto de la producción, sobre todo que es muy gráfica o muy ligada al dibujo, quiere ser más figurativo, pero de pronto viene otro instinto que dice no, que sea pura mancha, sí. Y que sea una raya, ¿no? Y eso creo que es muy primitivo y viene desde las cavernas. Porque el hombre primitivo en la prehistoria hacía estos dibujos y su instinto era hacer estas grandes imágenes viendo lo que se imaginaba cuando veía las rocas, ¿no? Y además había un ritual, ¿sí? Entonces, no sé si me estoy saliendo del tema con el ritual, pero creo que en la forma de trabajar de una manera en donde está la intuición, sí hay ritual. No, sí, qué bueno que tocaste tú el tema, Ceci, porque me da pauta para que se lo preguntemos a Gerardo también. Creo que el arte contribuye a preservar rituales ceremoniales de alguna manera, aunque quizá no les guste aceptarlo porque estarían en su libertad de negarlo. Pero ¿tú qué piensas, Gerardo? Pues mira, tomando el ejemplo de estas manifestaciones tan antiguas que puedan ser de hace 30,000 años, por ejemplo, en las cuevas de Lascaux, y hay unas cuevas que no recuerdo cuál es el nombre, pero hay un documental de Werner Herzog, ¿no? de estas cuevas, sí. En donde hay unos dibujos que son realmente muy, muy modernos. No son seres divinos, no son figuraciones extrañas, son unos perfiles de unos felinos, de unos leones. No sé cuántas veces tuvieron que haber ensayado o practicado en otras superficies antes de hacerlo, pero es una línea y es perfectamente proporcionada, no hay prácticamente error, y hay otro dibujo que es una serie de caballos, pero que están unos detrás de otros. Y hay un manejo del espacio. Estamos hablando de 35,000 años. ¡Qué maravilla! Sí. 30,000 años. Yo creo que ahí sí había una observación mucho más científica y separada
a lo mejor de rituales mágicos. Y creo que cuando ya podemos ver otras dibujos en las cavernas en donde hay seres de una cabeza enorme, un ojo, no sé, cosas así, ahí ya empieza a haber un ejercicio de imaginación y de mitología y todo, ¿no? Pero estos dibujos a mí son algo que me han provocado así como un shock de toda la vida. O sea, estos dibujos de 35.000 años, 100% naturalistas, Sí. desde una perspectiva, yo digo, ¿cómo? Sí, sí, sí. ¿Cómo fue eso? Creo que sé de los que estás hablando y creo que hasta llegan a tener unas motitas, los leones, o no sé. Ajá. Y sí son una... No hay explicación para esta... Para mí es una obra maestra. Son estudios realmente de observación, Sí, son, claro. y parecen no contener realmente esta visión mágica o lo que a lo mejor todos siempre pensamos que pintaban esto en las cavernas por rituales también. Y ahora también respecto a los rituales, viniéndome de 35 años para atrás, acá al presente, quizás no es que que se pierda el ritual, pero hay nuevos rituales, ¿no? Sí. Y contradicen un poco la concepción que se tiene evolutiva del hombre, donde se quiere que volteando hacia atrás el hombre no era capaz de hacer algo así. Exacto. Por ejemplo. Es uno de los traumas que cargamos, ¿no? Sí, sí. Claro, no pudieron haber hecho eso, tuvieron que ser los aliens, ¿no? Sí, Tuvieron que exacto. haber venido los aliens. Sí, porque en Y el los medievo, dioses para- medievo pintaban muy divertido. Sí, sí. Es bien chistoso porque, bueno... Ya había muchos rituales, ¿no? Sí, Y en el claro, medievo había en la muchos Edad Media, rituales, había sí. muchos rituales, ¿Cuántas sí. pinturas tan extrañas, Divertidas. tan raras, tan Como una divertidas? era de memes, ¿verdad? Ajá, exacto. Hay un sentido del humor, hay cosas maravillosas, pero después viene otra vez como la norma, ¿no? Y la regla, y Claro. a ceñirse a los Que de rituales. hecho la modernidad y a era la- un a estudio la de lo prehistórico. religiosidad. Por ejemplo, En- Picasso, todos ellos estaban enamorados de ese arte rupestre por su cualidad conceptual y de abstracción que tenía, con una línea, o sea, con minimalismo. Entonces podríamos decir que el ritual es paraliza al instinto. O sea, si podemos tener una reflexión de lo que hemos medio platicado, es si Yo en la... creo que no, Ceci. Yo creo que Ok. complementa, porque Complementa. en África todavía tenemos grupos humanos, etnias, que se mantienen en estados muy puros de culturales, o sea, donde no han sido muy intervenidos, y ellos continuamente hacen rituales que tienen mucho que ver con honrar a la naturaleza. O sea, creo Sí. que es una cuestión, incluso es Sí. vestirse de lo natural. Y Claro. Incluso usan, La danza, la usan música. hongos, o sea, usan al gran cerebro para poderse transportar a un estado primigenio o unificante, no sé, o sea, Y ver a los dioses. sí, también. Claro. Sí, Somos claro. muy complejos, ¿verdad? Y sí, hablando un poco de eso, o sea, como de las posibilidades psicodélicas Sí, del uso de la naturaleza, Sí. que está en toda la historia de la humanidad, claro. y que ahora se prohíbe o se Claro, se criminaliza, sataniza. Ujú. y todo eso cuando ha sido algo que ha acompañado A la humanidad desde creación siempre. de las culturas. No, De todo el tiempo. de hecho hay una teoría muy junguiana y de varios autores que dicen que las experiencias psicodélicas fueron las que empezaron a crear estos símbolos en las cavernas y curiosamente se repiten porque tenían la misma visión. Entonces las grecas que vemos en Grecia o las que vemos Sí, en los Yucatán mayas, o por los ejemplo. mayas Sí. son las mismas Sí. y significan la serpiente o estos seres zoomorfos que existen con dioses egipcios o mexicas o algo, están relacionados con, con los el uso de los hongos. ¿Qué fue primero? Los símbolos, la experiencia que en ese caso era sagrada, ¿no? De la psicodelia, o el lenguaje. Y eso puede ser lo que nos creó como especie.
Sí, creo que se han hecho experimentos donde el uso de sustancias psicodélicas de origen natural en personas posterior al uso han tenido mucha fluidez lingüística y mucha capacidad, o sea, como que se abren umbrales del cerebro donde se conectan mejor las formas de comunicarse, ¿no? Creo que de ahí tiene para los veteranos inevitable hablar de estos temas que no entiendo cómo se volvieron tabúes y deberían ser Pues ciencia. sí, es extraño cómo se fue moralizando y relegando a una especie de confinamiento por maldad, o sea, eran o sea, en qué momento se consideró que ese tipo de experiencias eran malvadas o negativas o había que prohibirlas, ¿no? Cuando claro que realmente, pues si están ahí es porque los consumen, es porque son necesarios para una Claro. evolución. Y yo quisiera, bueno, en ese tema podríamos tener todo un programa, Sí. pero se utiliza mucho, sobre todo para los veteranos de guerra que tienen este post-traumatic effect Sí. y los ha sanado. Claro. Pero quisiera hablar sobre la pintura porque Sí. tiene un lugar privilegiado para conectarse con el acto, o es la forma más antigua de comunicación visual en la que se utiliza el cuerpo y el instinto. Y como tú eres un gran pintor, quisiera que me comentaras Sí. qué opinas, porque, o sea, ¿por qué escogiste la pintura? Bueno, no es, pero No, tengo la curiosidad. Claro, o no, sea, adelante. y es tu quiero aprovechar es tu invitado, porque quiero Ceci fue aprovechar quien dio la pauta. Quiero aprovechar que estás aquí, ¿por qué Sí. escogiste la pintura? Pues yo no sé si fue una decisión muy consciente en algún momento o es algo que me fue acompañando desde la infancia también. El considerar el dibujar como un juego, o sea, para mí fue un juego desde niño. Entonces, pues yo lo adopté y me acostumbré, pues normalmente a dibujar desde siempre, ¿no? Pero ya hacerlo como de manera profesional sí fue un camino quizás más largo, con decisiones no tan conscientes, sino más bien como circunstancias que me fueron como llevando, ¿no? Ahí. Yo realmente quería... naturales. Yo quería estudiar ciencias naturales, yo quería, Ah, creo que era... mira. En algún momento Okay. pensé ser zoólogo, botánico, etcétera, cualquier cosa, ¿verdad? Pero al final de cuentas encontré que en el dibujo y en la pintura podía apreciar y disfrutar de todas las ciencias Sí. y de todo el arte y de toda la espiritualidad y de todas las cosas que yo quisiera englobar en eso. Es como una cosa que de manera instintiva entonces me fue llevando. Camino, quizás yo fui provocando las circunstancias, como por ejemplo, quizás que te empiece a ir mal a finales de la prepa, entonces, es que tú no vas a servir para irte a una carrera de ingeniería, ¿no? O sea, vaya, como que uno va propiciando también su propio camino, sin querer o sin mucha conciencia al respecto. Pues qué Yo afortunados. no tengo mucha conciencia de decirte, en un momento dado yo dije, voy a hacer la pintura porque la pintura, vaya, de una manera como muy racional, va a ser esto y esto y esto. Sí, fue instintivo. Fue muy Qué instintivo. maravilla. Así es. Pues muchas gracias. ¿Y en tu caso, Ceci, también? En mi caso también, pero quisiera ya nomás porque sé que nos queda muy poco tiempo, Sí. compartir una experiencia que también estás tú muy relacionada, y es que hace un par de años me tocó ver una exposición en Estados Unidos sobre los artistas que trabajaban en la crisis de los 30, que eran artistas que realmente trabajaban por amor al arte, porque ahí no había grandes presupuestos. Una era Georgia O'Keeffe, que es una artista maravillosa, está Edward Hopper, que hablamos de él, y está el autor del American Gothic, que es Grant Wood, que esta pieza se ha vuelto como en una imagen muy importante para la cultura norteamericana. Pero con lo que quería concluir es, con los espacios que nos estás dando, con este tipo de pláticas que estamos haciendo, yo después de ver esa exposición entendí
que lo que le devolvió la dignidad, me dicen si estoy exagerando, lo que le devolvió la dignidad al pueblo americano fue el arte. Sí. Entonces creo que si ahorita estamos pasando en una crisis tan difícil, hay que seguirle y a lo mejor con mucha modestia, pero agradeciendo mucho estos espacios. Pues las reflexiones de ustedes que afortunadamente podemos observar en sus magníficas pinturas de amor, creo que a mí me han salvado la vida, no sé quién más se pueda unir a mi equipo. ¡Ay, Sara, eres un lo En máximo! muchos momentos, así que sí les apuesto al 100 a los artistas como ustedes. Muchas gracias. Son Los comentarios. vitales, al menos en mi vida lo han sido, o sea, yo puedo estar en un momento aquí, después no, pero el tener una obra de ustedes en mi casa, por ejemplo, es un motivo para levantarme al día siguiente. Les agradezco mucho No, gracias a ti. el celo que le tienen a su oficio y estar esta tarde-noche con nosotros. Y seguramente hay promesa de una segunda parte porque nos quedamos como con eso. Quedan muchos temas, queda como que sí, pero vamos a continuar más. Dura Vamos a muy hablar poco, más. realmente Sí. una hora para Muchas hablar gracias, de algo Sara. tan profundo. No, Muchas muchas gracias. gracias, Sara. Muchas gracias. Gracias, Ceci. Y gracias, por Gerardo. invitarme. No, hombre, al contrario, no sabes que te admiro mucho y te respeto mucho. Igualmente. Pues nos despedimos. Muchas buenas tardes. Buenas Gracias, hasta tardes. luego. Muchas gracias.